República de Colombia, 6 de diciembre de 2025. Hoy analizamos una serie de decisiones clave del gobierno. Veremos el nombramiento de un ministro ad hoc para manejar proyectos ambientales de alto calibre, la autorización para iniciar diálogos exploratorios con 3 importantes estructuras criminales y una conexión sorprendente entre estos diálogos y una solicitud de extradición. También examinaremos un cambio significativo en la política económica para integrar la economía popular a las zonas francas y cerraremos con un vistazo a la maquinaria del Estado, nombramientos, retiros y algunas curiosidades burocráticas. Bien, empecemos por el principio. Hay un decreto que nombra un ministro de Ambiente ad hoc. Al parecer, la ministra encargada, Irene Vélez Torres, quien también dirige la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, manifestó tener un conflicto de interés. Se le aparta de decisiones sobre 2 proyectos muy específicos y bastante polémicos: el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y el proyecto minero El Alacrán. Y para resolver ese conflicto, el decreto designa a Armando Benedetti, el actual ministro del Interior, para que asuma temporalmente esas responsabilidades. Lo que es fascinante aquí no es solo el nombramiento, sino el mecanismo legal que lo sustenta. Fíjate que se basa en un principio de una ley de 1923, verdad sabida y buena fe guardada. Una ley de hace más de un siglo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Suena algo sacado de un libro de historia. Esencialmente, es como un atajo legal basado en la confianza. Significa que el Ejecutivo toma la declaración de la ministra sobre su conflicto de interés como un hecho cierto, de buena fe, sin necesidad de abrir una investigación larga y compleja para probarlo. Es un mecanismo diseñado para darle agilidad al gobierno para que la administración no se paralice. La ministra Vélez, al dirigir la ANLA y al mismo tiempo presidir el Consejo Técnico que evalúa licencias, pues no puede ser juez y parte. Y este principio permite resolverlo de inmediato. Entiendo. Es una cuestión de eficiencia. Pero nombrar al ministro del Interior, una figura eminentemente política, para tomar decisiones técnicas sobre un proyecto hidroeléctrico y uno minero, ¿no genera eso otro tipo de conflicto? ¿Uno de conveniencia política versus rigor técnico? Esa es la crítica potencial, sin duda. Por un lado, se resuelve un conflicto de interés legal evidente. Por otro, se podría argumentar que la solución crea un conflicto de prioridades. La cartera del Interior se ocupa de la gobernabilidad, de las relaciones políticas, y las decisiones sobre el Quimbo y el Alacrán tienen profundas implicaciones sociales, ambientales. La pregunta es si la decisión se basará en criterios técnicos y ambientales o en cálculos políticos para mantener la paz social en las regiones. Es una solución que, si bien es legalmente impecable, deja abierta la puerta a ese debate, claro. Vemos entonces cómo el gobierno intenta manejar un equilibrio delicado en lo ambiental. Pero este tema de balancear intereses en conflicto se vuelve aún más complejo cuando pasamos al orden público. Hay 2 resoluciones que autorizan acercamientos con 3 estructuras de crimen organizado de alto impacto. Así es, la resolución 441 autoriza contactos con La Inmaculada, cuyo cabecilla visible es Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Y la resolución 442 hace lo propio con 2 grupos de la costa caribe: los costeños de Jorge Eliezer Díaz Collazos, alias Castor, y los pepes de Digno Palomino. 3 grupos muy distintos en regiones diferentes, abordados al mismo tiempo. ¿Por qué estos 3 y por qué ahora? ¿Hay alguna estrategia coordinada detrás de esto o es una simple coincidencia? No lo parece coincidencia. Esto se enmarca en la política de paz total, que busca desactivar múltiples fuentes de violencia simultáneamente. Estos 3 grupos tienen un control territorial y una capacidad de generar violencia muy significativos en el Valle del Cauca y en el Atlántico. Desmovilizarlos tendría un impacto directo en la seguridad de ciudades como Tuluá y Barranquilla. La estrategia parece ser abrir frentes de diálogo en puntos calientes del país para reducir la presión sobre la población civil y la fuerza pública. Y hay otro detalle que llama la atención. Se nombra a las mismas 3 personas para llevar a cabo todos estos diálogos exploratorios: Jorge Arturo Lemus Montañez, Ricardo Rey Rosanía Santiago y Alexander Rojas. Un punto clave. Cierto, pero usar el mismo equipo para negociar con 3 organizaciones criminales distintas, cada una con su propia historia, su propia dinámica, ¿es una señal de experiencia y consistencia por parte del gobierno
o podría ser un riesgo. Me imagino que las negociaciones podrían contaminarse entre sí o que el equipo podría estar, no sé, sobrecargado. Ambas lecturas son válidas. Desde el punto de vista del gobierno, tener un solo equipo garantiza que el mensaje, los límites, las ofertas sean consistentes. Evita que un grupo sienta que a otros se le están ofreciendo mejores condiciones. Crea una metodología unificada, digamos. Pero el riesgo que mencionas es real. La carga de trabajo es inmensa y la confidencialidad es crucial. Un error o una filtración en una de las mesas podría hacer colapsar las otras dos. Es una apuesta de alto riesgo por la eficiencia y la coherencia. Las resoluciones son muy claras. El objetivo es verificar su voluntad real de paz para un eventual sometimiento a la justicia. De acuerdo. Entonces tenemos al gobierno abriendo una puerta muy explícita a la negociación. Pero el mismo día se publican una serie de resoluciones que parecen mover las piezas del tablero en una dirección completamente opuesta. Hablamos de extradiciones. Aquí es donde la narrativa del día da un giro completo. Vemos primero un par de casos. Carlos Francisco Gómez Moreno, extraditado a Chile por secuestros con homicidio. Carol Vidiana Pineda Rojas, enviada a Brasil por hurto. Luego, Nixon Manuel Mariño Carreño, extraditado a Estados Unidos, a Puerto Rico, por narcotráfico. Y entonces llega la cuarta resolución de extradición, para un hombre llamado Andrés Felipe Marín Silva, solicitado por una corte del Distrito Sur de Texas. Espera un momento, ¿Marín Silva? ¿No ese es el mismo nombre que acabamos de mencionar en la resolución de paz, alias Pipe Tuluá? ¿El mismo? El líder de la Inmaculada, una de las 3 organizaciones con las que el gobierno acaba de autorizar formalmente el inicio de diálogos exploratorios de paz. El mismo día que se le abre una puerta para negociar un sometimiento a la justicia en Colombia, se le firma el tiquete de avión a una corte federal en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína. Esto es increíble. ¿Cómo es posible? Es una estrategia de zanahoria y garrote a un nivel extremo. Siéntate a hablar con nosotros, pero que sepas que la orden de extradición ya está firmada y lista para ejecutarse. ¿Qué mensaje se está enviando aquí? Es una demostración de poder estatal en toda su complejidad. La resolución de extradición es fascinante porque incluso reconoce la situación. Cita un informe de la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz que confirma que Marín Silva ha manifestado su voluntad de paz. Pero acto seguido, aclara que a la fecha no existe un proceso formal de diálogo y por lo tanto se concede la extradición. El gobierno tiene la facultad legal de diferir la entrega si el proceso de paz estuviera avanzado. Pero aquí, deliberadamente, elige no hacerlo. Sigue adelante con la cooperación judicial con Estados Unidos. Entonces es una jugada calculada. Mantiene la oferta de diálogo sobre la mesa, pero al mismo tiempo le recuerda a Pipe Tuluá y a cualquier otro líder criminal que la justicia internacional no se detiene, que su mejor opción podría ser un acuerdo con el Estado colombiano antes de que lo suban a un avión de la DEA. Exactamente. Es una estrategia de presión dual. Y es importante destacar algo que se repite en todas estas extradiciones, una especie de cláusula de derechos humanos que Colombia impone. El país que recibe al extraditado, sea Chile, Brasil o Estados Unidos, debe comprometerse formalmente a no aplicar la pena de muerte, la prisión perpetua, ni tratos crueles o inhumanos. Además, se exige que el tiempo que la persona estuvo detenida en Colombia esperando la extradición se le descuente de la pena final. Es una salvaguardia que muestra cómo el Estado, incluso al cooperar en la lucha contra el crimen transnacional, no renuncia a ciertos principios fundamentales. Dejamos este complejo tablero de ajedrez entre la paz y la justicia y pasamos a la economía. Aquí encontramos un decreto que busca rediseñar una de las herramientas más tradicionales del comercio exterior, las zonas francas. La idea es abrirlas a la llamada economía popular. Sí, es un cambio de paradigma interesante. El decreto define la economía popular de una forma muy amplia. Oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles, desarrolladas por unidades económicas de baja escala. O sea, estamos hablando de micronegocios, negocios familiares, trabajadores independientes. Históricamente, estos actores han estado completamente al margen de los grandes beneficios tributarios y logísticos de una zona franca. El objetivo, según entiendo, es crear encadenamientos productivos. Conectar a estos pequeños productores con las grandes multinacionales que operan en esas zonas.
Pero la propuesta va más allá de las buenas intenciones. Impone una regla muy concreta. Es una cuota, una acción afirmativa en toda regla. Sobre el papel, suena como una medida de justicia social muy potente. Pero llevémoslo a la práctica. Si una empresa de alta tecnología, digamos de desarrollo de dispositivos médicos, se instala en una zona franca, ¿es realista exigirle que un 5% de su plantilla, de sus empleos directos, no tenga formación técnica? ¿No podría esto chocar con la propia naturaleza de su negocio y convertirse en una barrera para la inversión en lugar de un incentivo? Esa es la pregunta del millón, y donde la política se juega su éxito o fracaso. La implementación es todo. El decreto es la visión, pero bueno, el diablo está en los detalles. No se trata solo de contratar a personas para servicios generales como limpieza o seguridad, que es lo más fácil. La idea de fondo de la política de reindustrialización es que se creen verdaderos vínculos productivos. Quizás esa empresa de dispositivos médicos puede contratar a un microempresario local para que fabrique los empaques, o a una pequeña cooperativa para que gestione el reciclaje de sus residuos industriales. Es decir, se necesita un cambio de mentalidad tanto de las grandes empresas como de las pequeñas. Las grandes deben ver más allá del cumplimiento de una cuota y buscar activamente proveedores locales. Y las pequeñas deben formalizarse y alcanzar estándares de calidad para poder ser competitivas. Exactamente. El reto es enorme. Podría generar una inclusión productiva sin precedentes o, si se maneja mal, podría terminar siendo una formalidad burocrática, con empleos precarios para cumplir la norma, sin un impacto real en el tejido económico. El éxito dependerá del acompañamiento, la capacitación y la voluntad de ambas partes de hacer que funcione. Bien, para terminar, demos un vistazo a la maquinaria interna del Estado. Una serie de decretos sobre nombramientos y retiros que, aunque parezcan rutinarios, nos cuentan una historia sobre cómo funciona la administración pública en el día a día. Son el aceite y a veces la arena en los engranajes del poder. Exacto. Por ejemplo, vemos 4 decretos idénticos en su propósito. Retirar del servicio a 4 notarios distintos, en Bogotá, Ibagué, Girardot y Cali, por llegar a la edad de retiro forzoso de 70 años. Un detalle que me parece curioso es que se les ordena permanecer en el cargo hasta que su reemplazo sea nombrado y se posesione. Es una medida de protección del servicio público. La función notarial es esencial para la vida civil y comercial de los ciudadanos. No puede haber un vacío. El notario saliente debe garantizar la continuidad hasta el último minuto. Esto revela la rigidez y la previsibilidad del sistema. La regla de los 70 años es inamovible. Es una línea clara para todos los funcionarios. Pero luego vemos el otro lado de la moneda, la imprevisibilidad humana. Un decreto declara insubsistente el nombramiento de Diana Catalina Rendón Mejía como notaria en Medellín. La razón es simple. Ella comunicó que no aceptaba el cargo. El Estado nombra, pero la persona puede decir no, gracias. Y eso puede descuadrar toda una planificación. Pero el caso más llamativo de esta imprevisibilidad es el del embajador en Palestina, Jorge Iván Ospina Gómez. Fue nombrado en mayo de 2025. La ley da un plazo para posesionarse. Él solicitó prórrogas, una tras otra. 5 prórrogas. Se le concedieron 5 extensiones, superando los 90 días hábiles que marca la ley. Al final, el nombramiento simplemente quedó sin efecto. Se evaporó. Un embajador que nunca llegó a serlo. Este conjunto de casos nos pinta un cuadro muy claro de la tensión fundamental en la gobernanza. Por un lado, tienes las reglas rígidas, lentas y predecibles como el retiro forzoso. Son la estructura, el esqueleto del Estado. Pero por otro lado, tienes el factor humano caótico e impredecible. Gente que rechaza nombramientos, que dilata su posesión hasta que el plazo expira. Y esto puede descarrilar planes políticos de alto nivel, como tener representación diplomática en un lugar clave. Y en medio de esa tensión entre la regla y el caos, aparece un último nombramiento, el de Claudia Lucía Ortiz Cabrera, como nueva comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y se subraya que fue tras ganar un concurso público de méritos. Y ese es el intento del sistema por encontrar un equilibrio.
La Comisión Nacional del Servicio Civil es la guardiana del mérito en la carrera administrativa. Su función es asegurar que los cargos públicos se llenen con base en la capacidad y no en el favoritismo político. Su nombramiento, producto de un concurso, es la antítesis de la designación a dedo o del cargo que queda vacante por un capricho. Es el sistema tratando de inyectar meritocracia y estabilidad para contrarrestar la incertidumbre política y las voluntades individuales. El análisis de hoy nos deja una reflexión. Las decisiones publicadas en un solo día pintan el retrato de un Estado operando en múltiples frentes simultáneamente. Por un lado, se busca la paz con actores armados, mientras por otro, se coopera con la justicia internacional para extraditar a esos mismos actores. Se diseñan políticas económicas para incluir a los más pequeños en grandes modelos de negocio y al mismo tiempo la maquinaria burocrática sigue su ritmo con nombramientos y retiros. La pregunta que queda en el aire es: ¿pueden estos engranajes aparentemente contradictorios girar en conjunto para construir una política de Estado coherente? ¿O son el reflejo de tensiones y estrategias que compiten entre sí dentro del mismo gobierno?